Hola, hola, mis chismosos predilectos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma energía y curiosidad que los trae de vuelta a mi canal, su fuente inagotable de drama, intrigas palaciegas y, por supuesto, el salseo más jugoso que se cuece en el mundo del espectáculo turco. Sean todos muy bienvenidos. Ya saben que aquí, entre vídeos y teorías conspirativas, compartimos las últimas noticias, analizamos los gestos que valen más que 1000 palabras y nos deleitamos, sin remordimientos, con los dimes y diretes de nuestras celebridades favoritas. Hoy, mis amores, nos sumergiremos en un torbellino de especulaciones que sacudió los cimientos de las redes sociales, un verdadero terremoto de rumores que nos mantuvo pegados a las pantallas y nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber. Hablamos, por supuesto, de esa gala de premios que, a simple vista, prometía ser una noche de glamour y sonrisas forzadas, pero que bajo la superficie brillante escondía un mar de tensiones no resueltas y estrategias cuidadosamente orquestadas. Si adivinaron, el foco de nuestro análisis recae, una vez más, sobre la pareja que monopoliza nuestros corazones y nuestra capacidad de asombro, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos detendremos en la alfombra roja, ni en los vestidos de diseñador, ni en los discursos prefabricados. No, mis amigos, hoy vamos a diseccionar un detalle que para muchos pasó desapercibido, pero que para nuestros ojos entrenados en el arte del chisme, se alzó como una señal inequívoca: la presencia del todopoderoso representante de Hande Erçel en la dichosa premiación. Y aquí, mis queridos, es donde la trama se complica, donde la intriga se vuelve palpable y donde las teorías comienzan a florecer como las margaritas en primavera. ¿Qué demonios hacía allí? ¿Una mera coincidencia cósmica? ¿Un acto de apoyo profesional desinteresado? ¿O acaso se trataba de una pieza clave en un rompecabezas mucho más complejo y fascinante? Agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este misterio, pieza por pieza, con la precisión de un cirujano y la voracidad de un paparazzi. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de conjeturas, permítanme recordarles, a todos aquellos que aterrizan por primera vez en este humilde canal, que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni un solo detalle jugoso sobre sus estrellas turcas favoritas. Y a todos los que ya forman parte de esta gran familia chismosa, un abrazo gigante. Su apoyo incondicional significa el mundo para mí, y es la gasolina que impulsa este motor de rumores y especulaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el festín. Retrocedamos un poco, mis detectives del espectáculo. Imaginemos la escena: una noche estrellada, una alfombra roja impecable, flashes deslumbrantes que ciegan a los mortales, y nuestros amadísimos famosos, enfundados en sus atuendos más espectaculares, sonriendo a la cámara con la profesionalidad que los caracteriza. Todo parece transcurrir con normalidad, ¿verdad? Una noche más en la vida de las celebridades. Pero como les decía, la verdadera magia reside en los detalles, en esos pequeños gestos, miradas furtivas y presencias inesperadas que nos revelan la verdad oculta tras la fachada de glamour. Y uno de esos detalles, quizás el más significativo de la noche, fue la aparición del representante de Hande Erçel. Hasta ahí, podríamos pensar que no hay nada fuera de lo común. Los representantes suelen ser los escuderos de sus clientes, acompañándolos a eventos de envergadura, asegurándose de que todo marche sobre ruedas y protegiéndolos de los peligros del mundo exterior. Es parte de su trabajo, ¿no es así? Pero, hay ese pero que lo cambia todo. Aquí es donde la cosa se pone picante, donde el chisme adquiere una dimensión estratosférica. Recordemos que Hande y Kerem, otrora la pareja más idolatrada de Turquía, gracias al éxito arrollador de la telenovela Sen Kalkapm, han mantenido una relación, digamos, distante y enigmática desde que decidieron tomar caminos separados. De hecho, algunos incluso se atreven a afirmar que han hecho lo posible por evitar coincidir en eventos públicos, como si estuvieran jugando a un intrincado juego del gato y el ratón. Y es en este contexto de tensiones latentes y silencios elocuentes donde la presencia del representante de Hande cobra un significado especial, una connotación intrigante. ¿Por qué? Pues bien, analicemos las opciones, desmenucemos las posibilidades con la rigurosidad de un forense. La primera y la más evidente es que el representante simplemente estaba allí para brindar apoyo profesional a Hande. Al fin y al cabo, es su trabajo.
Tal vez Ande estaba nominada a algún premio prestigioso, o quizás tenía algún proyecto importante que promocionar, y su representante la acompañó para asegurarse de que todo saliera a la perfección, para ofrecerle su hombro en caso de necesidad y para proteger su imagen de cualquier posible percance. Suena lógico, ¿verdad? Una explicación razonable y sin mayores complicaciones. Pero algunos de nuestros espías más sagaces, esos fans con visión de rayos X, notaron que el representante de Ande parecía estar particularmente atento a las interacciones, por mínimas que fueran, entre Ande y Kerem. ¿Los vigilaba de cerca, como un halcón protegiendo a su presa? ¿Intentaba evitar algún encuentro incómodo, alguna conversación subida de tono que pudiera salirse de control? ¿O por el contrario, estaba facilitando sutilmente algún acercamiento, propiciando algún intercambio de miradas cómplices? Las teorías, como era de esperar, se dispararon como fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo. Otra teoría que ha ganado fuerza en los últimos días, alimentada por las especulaciones de los más optimistas, es que quizás, solo quizás, el representante de Ande está desempeñando un papel crucial en la relación actual entre Ande y Kerem. No olvidemos que el mundo del espectáculo es, ante todo, un negocio despiadado, donde las relaciones públicas son tan importantes como el talento artístico. Tal vez tanto Ande como Kerem, conscientes del impacto mediático de su romance, están buscando una manera de reconciliarse, al menos en el plano profesional, y el representante de Ande está actuando como mediador, allanando el camino para un posible reencuentro. Imaginen el potencial explosivo de una reconciliación pública. Sería un bombazo a nivel mundial, un evento que paralizaría las redes sociales y llenaría las arcas de sus representantes. Incluso algunos de los más osados, aquellos que no temen dejarse llevar por la imaginación, sugieren que el representante de Ande podría estar urdiendo un plan maestro para reunir a Ande y Kerem en un nuevo proyecto conjunto. Quizás una serie de televisión que supere el éxito de Senkal Kapm, una película romántica que conquiste los corazones del público, o incluso una campaña publicitaria millonaria que los convierta en la imagen de alguna marca de renombre internacional. La química entre ellos es innegable, una fuerza magnética que traspasa la pantalla, y explotar esa química sería una jugada maestra desde el punto de vista comercial. ¿Se imaginan verlos juntos nuevamente compartiendo escenas, reviviendo la magia que los convirtió en la pareja del momento? Las redes sociales se incendiarían. El mundo entero hablaría de ellos. Ahora bien, seamos realistas por un momento. También existe la posibilidad, aunque menos emocionante, de que todo esto sea una simple coincidencia, una exageración desmedida de los fans más acérrimos y de los medios de comunicación ávidos de titulares sensacionalistas. Tal vez el representante de Ande simplemente estaba allí, cumpliendo con su deber, sin ninguna intención oculta, sin ningún plan maquiavélico en mente. Quizás Ande y Kerem se cruzaron casualmente en la premiación, intercambiaron un par de palabras de cortesía y siguieron con sus vidas por separado. A veces las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen, aunque a nosotros, los chismosos profesionales, nos cueste creerlo. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si no le añadiéramos un poco de misterio y especulación a la situación? Además, seamos honestos, la historia de Ande y Kerem es una de esas que nos atrapan desde el principio, que nos hacen soñar con el amor verdadero, que nos dan esperanza de que a veces, las segundas oportunidades sí existen, incluso en el despiadado mundo del espectáculo. Y hablando de segundas oportunidades, ¿qué opinan ustedes, mis chismosos favoritos, sobre la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos, de que superen sus diferencias y retomen el romance donde lo dejaron? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado, que exploren nuevas relaciones y se centren en sus respectivas carreras? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, me muero de ganas por leerlos. Además, cuéntenme si también notaron la presencia del representante de Ande en la premiación. ¿Creen que tuvo alguna influencia en la dinámica entre Ande y Kerem? ¿Creen que jugó un papel clave en la comunicación entre ellos? ¿O piensan que es una simple coincidencia que no merece mayor atención? Quiero conocer sus teorías, sus sospechas y sus predicciones. Y mientras esperamos que surjan nuevas noticias sobre Ande y Kerem, no olvidemos que ambos son profesionales talentosísimos y que tienen un futuro brillante por delante. Ya sea juntos o por separado, estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo, con su carisma y con su capacidad para generar titulares. Pero volviendo al tema principal que nos ocupa, la presencia del representante de Ande en la premiación sigue siendo un enigma,
un misterio sin resolver que nos mantiene en vilo. Un misterio que por supuesto seguiremos investigando y analizando en futuros vídeos, porque aquí, en mi canal, no nos perdemos ni un solo detalle, no dejamos piedras sin remover y no descansamos hasta llegar a la verdad. En resumen, hoy hablamos sobre la intrigante presencia del representante de Andercel en la premiación, un detalle aparentemente insignificante que desató todo tipo de teorías y especulaciones sobre una posible reconciliación o proyecto en conjunto entre Ande y Kerem Bürsin. Analizamos las diferentes posibilidades, desde el simple apoyo profesional hasta la mediación estratégica y la planificación comercial, y los invitamos a compartir sus propias opiniones, teorías y predicciones en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que los quiero muchísimo y que valoro enormemente su apoyo incondicional. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les resultó entretenido, a que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque se vienen muchas más noticias exclusivas, teorías descabelladas y, por supuesto, mucho más salseo del bueno. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos predilectos. Besos enormes.